todos, que le ha quitado la mascarilla, estoy un poco alejado. Bueno, la verdad es que está siendo un día... Ahora ya sé por qué esta noche no he descansado muy bien. Primeramente, de verdad quiero dar las gracias a la Iglesia por vuestro apoyo y por confiar, por poner vuestra confianza en Jesús sobre todo. También dar las gracias pues a los pastores, a Juan José y a Pilar, también por su apoyo. Y como no, al pastor Jorge, de verdad para mí es una sorpresa. Sabía que iba a venir un pastor, pero nunca me podía imaginar que podía ser Jorge. Y la verdad que muchas gracias, Jorge, para mí ha sido muy especial que hayas participado en esta ceremonia. También pues quiero dar las gracias a mi familia, porque sin ellos de verdad pues todo lo que hago no tendría mucho sentido, ¿sabes? Porque les quito muchas horas de estar con ellos, por estar en el ministerio, y nunca hay un mal gesto, ni hay una mala palabra, sino al revés, siempre es apoyo. Pero sobre todo quiero dar las gracias a Dios, porque Él me tuvo por fiel, ¿verdad?, poniéndome en este ministerio. Y para mí, vuelvo a decir, es especial, se quedaría pequeña la palabra. Pero bueno, quiero también compartirles algo que también Dios me ha puesto en mi corazón. Es que ha sido una semana un poco... Bueno, yo le decía a mi mujer esta mañana, a mi esposa, estoy más nervioso que cuando hice la primera comunión. ¿Recordáis eso? Todo el mundo, pues así me pasaba a mí hoy. Me venía, no sé por qué me venía eso a la memoria, pero bueno. Entonces, a ver si se abre esto. Como decía, para mí era un motivo de doble gozo el poder estar aquí hoy. El poder subirme aquí arriba, primero porque es el primer culto del año 2022 y tengo un privilegio de estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y también por otra parte porque es el primer... qué mejor empezar el año que asistiendo a la casa de Dios y poder compartiendo, poder cantar, poder alabarle a Dios, ¿verdad? Amén. Como decíamos al principio cuando hemos leído el Salmo, el 122, que dice que yo me alegraré con los que me decían vamos a la casa del Señor, ¿no? Entonces, pues... es ese doble motivo de felicidad que he tenido en esta mañana. Mirad, hemos finalizado un año y hemos iniciado otro. No sabemos si en este año 2022 va a ser el año que viene el Señor. No lo sabemos, no lo sabe nadie. Solamente el Padre que está en los cielos, ¿verdad? Pero sabemos que más temprano o más tarde vendrá. Por eso es importante que pensemos en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Es importante que estemos alerta a todas estas cosas, ¿verdad? Porque no sabemos, hay evidencias muy claras de que la venida está cerca. Entonces tenemos que estar preparados, si nos queremos ver un día todos en el cielo. Entonces vamos a ir al primer libro de los Corintios, al capítulo 15, y el último versículo de este capítulo 15, que es el 58. Primera de Corintios 15, versículo 58. Un versículo que seguro que hemos leído, hemos compartido infinidad de veces. Y antes de nada, quiero decirles por qué les voy a compartir este versículo, porque de alguna forma es algo que Dios me ha puesto como lema para mí personalmente para este año 2022. Dice la palabra de Dios: así que hermanos míos, amados, estad firmes
y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mirad, el llamado del apóstol es a continuar firmes en la fe del Evangelio, sin moverse de la seguridad de la victoria de Cristo. La idea de firmes y constantes habla de una actividad persistente, de dedicación, de entrega y de servicio a Dios. El contexto general de este capítulo 15 de la primera carta de los Corintios es la resurrección de los muertos para vivir eternamente con el Señor. Y es que nosotros tenemos esa promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo, de que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos y viviremos por toda una eternidad. Nuestro ánimo nunca debe caer, hermanos. Nunca debemos perder la fe o la esperanza en lo que hacemos para el Señor. Pero aunque en este mundo oscuro tengamos pruebas, problemas, circunstancias adversas, son simplemente parte de nuestro crecimiento, de nuestra madurez en el Señor. Entonces, Pablo pone en claro el versículo 57, un versículo antes del 58, dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no es este un motivo para sentir que nuestro esfuerzo vale la pena? No me conteste. Entonces, mirad, Pablo entonces finaliza este versículo, este capítulo, finaliza con esta exhortación. Dice, así que, y hay una coma, así que todo lo que hemos leído anteriormente, saber que Cristo murió y resucitó, y que así nosotros vamos a hacer, si seguimos ahí, si seguimos en la línea de fuego, si seguimos en las enseñanzas que un día aprendimos, ¿verdad? Y entonces hace esta exhortación. Así que, seguir firmes, constantes, seguir firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Amén. Y ese es el lema que Dios ha puesto en mi corazón para este año 2020, que tengo que seguir, que tengo que estar firme en mis convicciones, en lo que un día creí, en lo que un día acepté en mi corazón, que tengo que ser constante en las decisiones que haga, que tome, algo que años atrás pocas eran, mi constancia en las decisiones que tomaba, que tengo que seguir creciendo en la obra del Señor, porque no podemos pensar de que ya sabemos todo. Pobrecillo del que piense que ya sabe todo, ¿verdad? Hay que seguir creciendo. Y luego viene ese final que dice, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Entonces, quiero compartirles muy brevemente estas definiciones, esta exhortación que Pablo hace a los Corintios, que en algún caso Dios ha puesto en mi corazón para este año 2020 y que yo les quiero compartir a ustedes. Primero, estar firmes. Se refiere a estar firmes, ¿verdad? Esta palabra viene del griego, de una palabra griego que se llama hedra, que significa asiento. Entonces, por lo que podríamos deducir de que quiere decir estar firmes, estar asentados en el Señor, estar fijos en el Señor, ¿verdad? La palabra firme, todo el mundo sabemos que significa un significado así muy claro, muy entendible por todos. Pues lo podemos llevar a los militares. Cuando una persona está firme, cuando dicen firmes, no se mueven, no vamos ni pestañean, ¿verdad? Y eso se está refiriendo Pablo aquí a los Corintios. Dice, estar firmes en lo que un día creíste, en lo que un día pronunció por tu boca, en esa promesa que le has hecho a Dios de seguirle, de trabajar en su obra, pues en esas cosas hay que estar firmes, firmes, ¿verdad? Asentados en el Señor. Mirad, vamos a ir al libro de Efesios.
el libro de Efesios, y en el capítulo, no lo vamos a leer, pero viene en el capítulo 1 y en el capítulo 2, ¿verdad? Y en esta carta de Efesios, Dios nos muestra la riqueza de su gracia, comenzando por la elección divina. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Luego dice que nos confirma el perdón de pecados, pasándonos de muerte a vida e identificándonos quiénes somos ahora en Cristo. También en estos capítulos nos afirma que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y que nos adoptó como hijos. Quiero que vean ustedes haciendo memoria de todas estas cosas, todas estas bendiciones que nos dio el Señor. También nos ha concedido conocimiento, una nueva vida, y nos ha transformado en un hombre y mujeres nuevos, en nuevas criaturas. Y nos ha transformado permitiéndonos un caminar diferente en la familia, en el trabajo y también con nuestro prójimo. En una palabra, Él nos dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es así, ¿no? Cuando estábamos más perdidos, Él nos dio vida. Amén. ¿No? Y termina diciendo, y vida abundante, ¿verdad? Vida eterna. Aparentemente, entonces, los cristianos tenemos una vida fácil, ¿no? Llena de toda bendición. Si Él nos escogió, Él nos adoptó, nos bendijo mediante su Hijo, nos liberó del pecado, tuvimos una herencia, y termina en el versículo 13 del capítulo 1, dice que fuimos, y ya termina diciendo, y fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué problema tenemos? ¿Qué circunstancias? Si todo esto parece, ¿no? Pero en esta misma carta de Pablo a los Efesios, si nos vamos al final de la carta, vamos a ir al final de la carta, al capítulo 5, al capítulo 6. Pablo nos está advirtiendo en este último capítulo de esta carta a la iglesia de Efesios a no pensar que la vida cristiana es fácil, porque allí estará siempre el enemigo estorbándonos, estará molestando, estará trayéndonos mentiras. Él va a estar siempre ahí, ¿verdad? Satanás batalla contra el pueblo de Dios, en contra del crecimiento de las personas, quiere destruir nuestras relaciones familiares, de manera especial, y como ya decía el otro día, ¿verdad? Contra la familia, contra el matrimonio, pero también las relaciones entre padre e hijos, y también nuestra relación entre el prójimo, entre nosotros. Él siempre está batallando, estorbando, sobre todo en esas relaciones, ¿verdad? Entonces Pablo, en el capítulo 6 y el versículo del 10 al 14, ahí nos da unas pautas para batallar contra todo esto. Dice, por lo demás, hermanos, otra vez por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y en el versículo 14 dice, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Mirad, el mandato es estar firmes en esta batalla, ¿verdad? La batalla la tenemos.
La palabra de Dios es muy clara. No estamos luchando contra cualquier problemilla, estamos luchando contra, dice la palabra de Dios, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Y ante esa lucha, ante estos enemigos supuestamente tan poderosos, Pablo nos dice que tenemos que estar firmes, ¿verdad? Y algo que llama la atención cuando lees algunos versículos así seguidos es que hay una palabra que se repite, y esta vez se repite 3 veces, la palabra firmes, ¿verdad? Y la repetición de un nombre o una expresión 3 veces era muy común entre los judíos, ¿no? Se daba mucha importancia cuando se decía eso, ¿no? Y cuando se repetía 3 veces, y a repetirlo 3 veces, estamos expresando una cosa que es con fuerza, que es con pasión, algo muy importante que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando vengan esas luchas, cuando vengan esos problemas, esas circunstancias, ¿verdad?, estemos firmes en la decisión que un día tomamos, en esas bendiciones espirituales que hablamos al principio, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el diablo, como león rugiente, está acechando a los hijos de Dios. Dice en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 8. El león rugiente está alrededor dispuesto a devorar a aquellos que no permanecen firmes en las decisiones que un día tomamos, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo, en el versículo 9 dice, el cual resistir firmes en la fe. Otra vez la palabra firme. O sea, es importante que tengamos en cuenta esto. La primera exhortación que Pablo nos hace es estar firmes, porque van a venir esos problemas, esa lucha, eso es inevitable, es inevitable. Dios nos ha bendecido con unas bendiciones impresionantes. Yo, si empezar aquí a enumerar las bendiciones de parte de Dios, nos podemos tirar toda la mañana, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no va a venir luchas, no va a venir problemas, no va a venir situaciones complicadas a nuestra vida, que el diablo va a aprovechar para zarandearnos. Por eso debemos estar firmes, ¿verdad? Entonces debemos estar firmes en la fe, firmes en la gracia, firmes en la libertad que Dios nos ha dado, firmes en la doctrina que oímos de la gente que nos enseña, firmes contra las asechanzas del diablo, firmes en la esperanza de la victoria de Cristo y firmes en el servicio para el crecimiento de la obra de Dios. Esa es la primera exhortación que Pablo nos hace. Así que si permanecemos firmes en el Señor, Él nos capacita para enfrentar los retos de la vida. Y pasamos a la segunda exhortación, que es a estar constantes, firmes y constantes. También nos anima a ser constantes, es decir, inamovibles. Nada en posición que como cristianos hemos alcanzado en Dios. Retroceder no es una opción, hermanos, no es una opción. Hay que desecharlo. Pablo nos exhorta a que nada ni nadie nos debe mover de la posición que como cristianos hemos alcanzado en Dios. Nada, ni nadie. Hablar de la importancia de ser constantes si queremos llegar a alcanzar algo en la vida, ya sea en nuestra vida espiritual o en la vida secular. Mirad, muchos son los propósitos que con el comienzo del año hacemos. Yo no sé si ahora, yo ya digo, mi propósito para este año, ya lo he dicho, ser firmes, ser constantes, creciendo en la obra del Señor, porque el trabajo que haga no va a ser en vano. Pero hay muchas veces, y yo lo he hecho también, cuando venía el primer de año hacíamos propósito al principio de año, ¿no? Por ejemplo, ir al gimnasio, empezar un nuevo curso para estudiar, seguir una dieta equilibrada, evitar los malos hábitos, orar más, leer más la Biblia,
decidimos hacerlo mejor y volvernos más disciplinados y más organizativos que el pasado año. Y no es que esto sea malo, pero para que esto dé fruto y para que esto dé resultado, tenemos que ser constantes. Si no, yo, ¿cuántas veces habré empezado a hacer cosas y que cuando llegaba febrero, ni tan siquiera eso, y lo abandonaba, ¿verdad? Porque no era constante, porque los buenos propósitos no son suficientes. Podemos tener muy buenos propósitos, pero si no somos constantes en ello, no adelantamos nada, ¿verdad? Y el problema no está en la dieta o en el ejercicio, sino en nuestra constancia, ¿verdad? El problema no está en la oración ni en Dios. El problema es que no somos constantes en nuestras determinaciones, ¿verdad? En nuestros propósitos. Por eso es importante que seamos constantes en ello. Entonces, ¿en qué debemos ser constantes, hermanos? Yo he puesto aquí unas cuantas cosas, pero seguro que hay más. Quizás he intentado poner las más importantes, pero no son las más importantes. Pero bueno, debemos ser constantes en la oración. Dice Romanos 12:2, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, ¿verdad? Y recordáis la parábola del juez malo y de la viuda. En Lucas 18, podemos ir a buscarlo. Lucas 18 y versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este es un ejemplo de lo importante que es perseverar en la oración. Muchas veces decimos que Dios no nos contesta, pero porque no somos personas perseverantes en la oración, porque pensamos que orando un día, un rato, un minuto ya es suficiente, ya nos ha oído el Señor. Esta parábola nos enseña lo importante que es perseverar en la oración. También tenemos que perseverar en la esperanza que tenemos. Dice Primera Tesalonicenses 1:3. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es perseverar en la esperanza, ¿verdad? Como cristianos, nuestra esperanza está puesta en Dios. Nuestra esperanza es Dios, ¿verdad? La esperanza en Dios nos liberó del miedo al futuro y de la incertidumbre. Sabemos que Dios es bueno y Él nos conoce y podemos confiar en que Él nos dará la fortaleza necesaria para enfrentar todas esas situaciones complicadas, ¿verdad? Por eso es importante perseverar en esa esperanza, en saber que nuestra confianza está puesta en Dios. Muchas veces nos falla eso, nos vienen situaciones complicadas, como decíamos antes, nos vienen esos problemas y ¿qué pasa con la esperanza que tenemos en Dios? Parece que, es importante perseverar en la esperanza que un día tuvimos en Él. Entonces, la siguiente
cosa que tenemos que tener perseverancia es en el estudio de la palabra. Dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, la madurez y el crecimiento espiritual tienen su precio. No nos viene así como así, ¿verdad? El precio consiste en ser constantes en leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios. Entonces, Dios quiere que seamos constantes en todo lo que hagamos, en todo, en nuestra vida de servicio a Él, en nuestra asistencia a la iglesia, también hay que ser constantes, en la oración, en el estudio de la palabra de Dios y también en nuestra fe. Es importante ser perseverante en nuestra fe, porque qué bonito es confiar en Dios cuando todo nos sale bien, pero ¿y cuando nos vemos en ese horno de fuego como se encontraban los amigos de Daniel? Si muchos de nosotros nos estuviéramos en esa situación, que nos dijeran: si rechazas a Cristo, no pasa nada. Y esas palabras que dijeron estos tres muchachos, ¿no? No pasa nada. Dios nos va a librar del fuego. Pero si no nos librara, nosotros seguimos confiando en Dios, ¿verdad? Qué importante es cuando nos da una situación en nuestra vida, una enfermedad de un familiar. Nosotros, Señor, oramos para que tenga sanidad, pero si tú no lo sanas, no pasa nada. Nosotros vamos a seguir adelante, siguiendo confiando en ti. Eso es perseverar en la fe, hermanos. Entonces, la Biblia también dice que quien persevera hasta el final. Amén. Entonces pidamos a Dios en esta mañana que nos ayude a ser constantes y que no nos quejemos, no nos dejemos que el cansancio, ¿verdad? O el enemigo impidan que alcancemos todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, entendemos que para nosotros los cristianos retroceder no es una opción, sino que nuestra vida cristiana es una vida de constancia, es una vida de hechos continuos y reiterados, ¿verdad? O sea que hay que ser constantes en la oración, en nuestro estudio de la palabra de Dios, en nuestra asistencia, ¿verdad? En todas esas cosas tenemos que ser constantes, ¿verdad? Porque las buenas acciones, si no hay constancia, no sirven para nada. No sirven para nada. Entonces, esa es la segunda exhortación que Pablo hace a los corintios. Y ahora vamos ya con la tercera. Dice que debemos crecer en la obra de Dios. Y luego dice siempre. Crecer en la obra de Dios. Siempre, siempre. No pensemos que ya hemos alcanzado todo. No pensemos porque yo esté aquí y hayamos en esa ceremonia, ya he llegado a nada. Soy uno más que mi único propósito es servir a Dios con todo mi corazón. Que muchas veces no estoy a la altura de las circunstancias, porque somos imperfectos, por eso. Pero nunca nos debemos creer que ya hemos alcanzado todo. Tenemos que seguir creciendo, siempre. Mirad, el crecimiento es el proceso natural de todo lo que vive y de todo lo que es sano. Como hijos del Señor, como hijos de Dios, debemos crecer en todas las circunstancias, en los momentos buenos y malos, porque todo eso nos ayuda bien. Es parte de nuestro proceso de maduración como cristianos. Entonces, como hijos de Dios, debemos crecer en el conocimiento de la persona de Cristo. Conocer más a Cristo cada día, ¿verdad? En el conocimiento de su palabra, en nuestro compromiso con Dios, en nuestra entrega y dedicación a Dios.
Y este llamado es a crecer, es siempre, siempre tenemos que estar, siempre, siempre. Mirad, Pablo a lo largo de todas sus cartas exhortaba a la iglesia a crecer, en casi todas sus cartas. Había siempre alguna exhortación que les hacía a crecer, a crecer, a crecer. Mirad, en 1 Tesalonicenses 3:12 a la iglesia de Tesalónica les dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos por los otros. Pablo estaba diciendo, tenéis que crecer en amor los unos por los otros. ¿Por qué? Porque muchas veces carecemos de ese amor. Amamos, a lo mejor tenemos amor los unos por los otros en algunas personas. No, en todos. Tenemos que crecer en amor los unos por los otros. A los colosenses les decía, en el capítulo 1 y versículo 10, les decía, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué importante es crecer en el conocimiento de Dios. Amén. A los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 15, les decía, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y ya a los filipenses, a la iglesia de Filipos, también les decía en el capítulo 1 y versículo 9, pido en oración que vuestro amor abunde más en ciencia y en todo conocimiento. Pero no solamente Pablo exhortaba a las iglesias a crecer, sino también Pedro tenía el mismo sentir. En 1 Pedro 2:2, Pablo se está refiriendo a los expatriados, a las personas que estaban fuera de su ciudad, fuera de su pueblo. Eran esas personas judías que se habían convertido al cristianismo. Y les dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación. Y ya Pedro también termina su segunda carta en el capítulo 3 y versículo 18 diciendo, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces mirad lo importante que es leo todos estos versículos porque es importante, porque no es algo que yo diga o que yo lo haya aprendido, es algo que dice la palabra de Dios, que dice este libro, que es la palabra de Dios. Entonces es algo que tenemos que considerar, que no tenemos que conformarnos con lo que somos, con lo que hayamos alcanzado en el 2021, sino hay que seguir creciendo en el 2022. Por eso es importante crecer en la obra de Dios. Porque, vuelvo a repetir, si nos creemos que hemos alcanzado algo, mala cosa, hermanos, de verdad, mala cosa. No lo aconsejo. Por eso debemos saber, y ya terminamos diciendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Y esto no debe sentirnos, ¿sabes?, estar contentos. Qué bien que el esfuerzo, que todo ese trabajo que hago en el Señor me dice que no es en vano. No es que nos vaya a dar un premio, bueno, tenemos un premio. El pastor Jorge hablaba de esa corona que un día, ¿verdad?, vamos a tener. Pero dice que el trabajo en el Señor jamás va a ser en vano. Y mirad, hay veces que tal vez momentáneamente no haya fruto de ese trabajo a corto plazo. Muchas veces nos entra ese desánimo porque no vemos fruto de ese trabajo que estamos haciendo, ¿no? Tal vez sintamos frustración por no tener resultados del trabajo realizado. Tal vez la gente nos falle, o no nos entiendan, o nos critiquen. Pero delante del Señor, nada de lo que hagamos para Él pasa desapercibido ni es en vano. Nada, nada. Y nuestro esfuerzo para servirle a Dios en realidad viene de Él. Y Él ha preparado nuestra recompensa. Mira, en el libro de Isaías, capítulo 49 y versículo 4,
Decía el profeta, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero no me pasa nada, decía, porque mi causa está delante de Jehová y mi recompensa es mi Dios. Eso es lo que tenemos que saber. No nos tiene que importar si no hay fruto. Tenemos que seguir perseverando. No nos debe importar si nos critican. Hay veces que la gente, si no haces nada, te critica. ¿Por qué el hermano no hará esto? Si no hace nada, viene solamente a los domingos. Y si haces algo y quieres trabajar para el Señor, también te critica. Mira, está metido en todos los líos. Entonces, como nos critican por una cosa y por la otra, pues que nos critiquen por hacer mucho. Será mejor, ¿verdad? Pero no tenemos que importar todo eso porque lo hacemos para Dios. Y nuestra recompensa es con nuestro Dios. Amén. Entonces, el crecimiento es el proceso natural de todo lo que está vivo y sano, decíamos, ¿no? Humanamente hablamos, si algo o alguien no crece, es solo por una de dos razones. O estamos muertos o estamos enfermos. Y por eso no crecemos. Por tanto, hermanos, la obra de Dios, la vida de la Iglesia, no es algo estático, sino dinámico. Todo cristiano individualmente y toda Iglesia viva como cuerpo ha de sentir la necesidad de crecer, crecer y crecer y seguir creciendo y nunca dejar de crecer. Entonces sigamos adelante en este nuevo principio de año. Tomemos el desafío del apóstol Pablo como propio. Yo lo he tomado como propio para mí. Y disfrutemos de todas las bendiciones y privilegios que el Señor ya nos ha concedido en esta vida y mucho más en la eternidad. Así que, hermanos, esto es lo que Dios me ha puesto en el corazón esta semana. Este es el desafío que he puesto delante de Dios para este año 2022. Y es estar firmes en mis decisiones. Es estar firme en lo que un día abrí mi corazón al Señor. Es ser constante en todo lo que haga. No bajar la guardia por circunstancias, por problemas, por cualquier cosa que venga a nuestra vida, ¿verdad? Estar siempre creciendo en la obra de Dios. Siempre, siempre, hermanos. Es importante, ¿verdad? Y recordar eso. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Así que nos pongamos de pie, por favor. Señor, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos, por exhortarnos, Dios mío, con estas palabras, Señor. Para que nada ni nadie nos aparte, Señor, de tu amor, Señor. Debemos ser personas firmes en nuestras convicciones, Dios mío. Tenemos que ser personas, Señor, constantes en nuestras decisiones. Tenemos que ser personas que estemos creciendo continuamente, Señor, en tu obra, Dios. Señor, gracias por ello, Dios mío, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder llevar a cabo esta exhortación, Dios mío, Señor. A poder, Señor, hacer realidad en nuestras vidas, Dios mío, Señor. Ayúdanos, Señor, en este nuevo año a ser fiel a tu obra, Dios mío, Señor. A poder servirte, Señor, con excelencia, Dios mío, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser esos siervos, Señor, que tú estás llamando, Señor. A poder ser esas personas con ese corazón sincero y honesto que quieren trabajar en tu obra, Dios mío. Que quieren llevar, Señor, esas palabras de amor, ese evangelio, esas buenas noticias, Señor, a todos esos sitios donde no hay nadie, Señor, que le pueda enseñar, Dios mío. A donde, Señor, necesitan oír esas palabras de consuelo, de esperanza, de amor, Señor. A los hospitales, a las prisiones, Señor. Dios mío, a las calles, Señor Jesús.
Levanta personas que te sirvan, Señor, con ahínco, Dios mío. Levanta personas, Señor, que te amen de todo corazón, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor Jesús. Te pido que tú nos bendigas en este año, Señor, y que sigas, Señor, levantando personas que te quieran servir de todo corazón. En el nombre de Jesús. Bueno, pueden sentarse. No me voy de aquí todavía porque vamos a celebrar la cena del Señor. Entonces pediría a los sugieres mirad, antes de, yo sé que ya lo sabemos, pero quiero recordarlo, que cuando participamos en la cena del Señor, lo primero que mostramos es una obediencia al mandato divino. Su mandato divino dice: tomad y comed. Es un imperativo, ¿verdad? Tomad y comed. Entonces, lo primero que hacemos es obedecer a ese mandato divino de parte de Dios. En segundo lugar, recordamos y anunciamos los padecimientos de Cristo. Él dice en el versículo 24 y 26: en memoria de mí, la muerte del Señor anunciáis. En tercer lugar, anunciamos la segunda venida de Cristo. En el versículo 26 dice: hasta que Él venga. Y ya finalmente participamos en un acto de comunión, ¿verdad? La comunión con la sangre de Cristo y la comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a repartir el pan y el vino y vamos a meditar durante unos segundos, durante unos minutos, en este acto que vamos a celebrar. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podéis comer, hermanos. Del mismo modo, dice la palabra de Dios: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos participar.
Así, pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y la Iglesia dice: Amén. Ven, Señor Jesús. Maranatha. Bueno, también dice la palabra de Dios que habiendo terminado esto, Jesús y los suyos cantaron un himno de gratitud. No funciona. Yo creo que Sí, cantamos. cantarlo, sí. Vamos a... Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al ver tu voz en los potentes truenos y de brillar al sol de su venir. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por su palabra, porque Él vive para siempre. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el culto y vamos a pasar al tiempo de la ofrenda, así que no sé si, a ver,